Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos hacer este programa semana tras semana y analizar junto a nuestros invitados los temas importantes de la sociedad dominicana. Esta ocasión no es la excepción, pues traemos a representantes de UNICEF, República Dominicana, de World Vision, abogados y, por supuesto, en materia de trabajo social, un especialista que nos ha acompañado y tiene algunas informaciones muy importantes que compartir con ustedes. Analicemos las estadísticas. Ese estudio que se ha publicado recientemente y ha alarmado a toda la sociedad, principalmente a los medios de comunicación, quienes nos hemos hecho eco de estas informaciones. De forma tal podemos disminuir esas debilidades, podemos enfrentar esos retos que en materia estatal debemos acatar con urgencia. Iniciamos así esta emisión concerniente a la situación de la infancia en la República Dominicana. Bienvenidos, bienvenidas. El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, es el responsable de gestionar la prestación de servicios de atención integral de calidad a niños y niñas durante la primera infancia, es decir, de 0 a 5 años de edad, y a sus familias. Una de sus tareas es propiciar las condiciones para que las familias y las comunidades se integren en la gestión, seguimiento y cuidado de los servicios, propiciando así la generación de responsabilidad social. Nació en enero del 2015 como uno de los resultados del Plan Quisqueya Empieza Contigo y la política de atención integral a la primera infancia. Nos acompaña el licenciado Rafael Jiménez, encargado de participación comunitaria del INAIPI, y con él conversaremos sobre estos temas de interés. Bienvenido a Así las Cosas. Muy buenas tardes. Hablemos del INAIPI. La política de atención integral a la primera infancia nace con el gobierno del presidente Danilo Medina en el 2012. Y, digamos, surge, hay una estrategia que se llama Quisqueya sin Miseria. Y esa estrategia busca inclusión social, participación ciudadana. Dentro de las tres, los tres ejes fundamentales de esa estrategia está Quisqueya Aprende Contigo, que es la política de alfabetización, Quisqueya Empieza Contigo, que es la política de atención a la primera infancia, y Quisqueya Somos Todos, que es la política de desarrollo local. A nosotros nos toca implementar esa política que nace en el 2012 y, digamos, uno de los componentes del desarrollo de esa política es la creación del instituto, que empezamos a funcionar, como planteaba, en el 2015. ¿Cómo seleccionamos las áreas en donde serán atendidas estas familias y sus niños y niñas? La sombrilla de nuestra política es inclusión social. Y un componente importante fue definir unos territorios donde hay mayor vulnerabilidad. Y en esos territorios de mayor vulnerabilidad, entonces vamos a intentar implementar estos tres ejes de la estrategia Quisqueya sin Miseria. En la atención integral a la primera infancia, definimos en un primer momento 56 territorios. Pero a la hora ya de implementar la política, vamos un poquito más de 100 territorios priorizados por el nivel de vulnerabilidad de los niños, las niñas, las familias. Claro. Entonces, en este momento nosotros estamos cerca de 120 territorios definidos como priorizados. Hay 4 tipos de territorio priorizado. Uno, que es un municipio completo, que incluye los distritos municipales. Uno, que es municipio casco urbano. Otro, que es municipio por zonas, por sectores, por barrios. Se me ocurre en ese ejemplo pensar en San Francisco de Macorís, donde estamos casi llegando a todos los sectores y zonas de ese municipio que habíamos definido con esta política que debíamos alcanzar. Y tenemos barrios, sobre todo estamos pensando en la zona de Santo Domingo y en la ciudad de Santiago, en la provincia de Santiago. Santo Domingo estamos interviniendo en la circunscripción 3, por ejemplo, María Auxiliadora, que incluye la Ciénaga de Guachupita, el mismo Guachupita, Domingo Sabio, que incluye los Guandules y toda esa zona del litoral del río Sama,
Capotillo, de manera progresiva. ¿Y qué se necesita para ir a cada una de ellas? Porque quizás en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, encontremos voluntades, recursos, manos amigas, instituciones que estén fortalecidas y tengan ya la experiencia para implementar estos planes. Pero en zonas rurales puede ser más difícil. Usted está, con su pregunta, está entrando en un tema importante para nosotros como institución, que es el tema de apoyo a experiencias existentes. Y que recientemente nosotros acabamos de firmar un convenio con 13 organizaciones, 6 de las cuales hacen de sombrilla, para otras 83 organizaciones que estarían fortaleciéndose a nivel de todo el país. Y específicamente a través de la alianza con Plan Internacional, que es una de las organizaciones que firma este acuerdo, estaríamos implementando en prácticamente toda la región sur. Plan Internacional sería como la institución sombrilla que estaría impulsando con organizaciones socias en Azua, en Barahona y en otras zonas de la región sur esta política de atención integral a la primera infancia. Que son 13, pero bien sabido, usted me comentaba, eran más de 90 cuando calculábamos el total de las que también estaban debajo de este soporte, sí, ¿no? Sí, debajo de estas 13 organizaciones tenemos otras 83 que estarían también fortaleciendo e impulsando. Importante. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada una de estas instituciones, agrupaciones, de la gente, ¿no?, que está ahí en el día a día en la sociedad civil y está reunida y empoderada? Muchos de ellos han venido aquí al programa. ¿Cuál es la parte que les toca a ellos y ellas? Desde el INAIPI nosotros estamos impulsando un modelo de atención integral de la primera infancia. Y nosotros lo que queremos es que todas las organizaciones que desde hace mucho tiempo han estado acompañando la atención de la primera infancia puedan continuar haciendo su aporte y nosotros con ellos para que el modelo que impulsamos también pueda ser implementado por estas instituciones. O sea, nosotros justo como parte de esa sombrilla que le explicaba de Quisqueyas y Miseria, queremos que la sociedad acompañe esta política de intervención. Porque hay una parte importante que usted mencionaba al inicio de este espacio, la conversación pública. Los padres tienen su responsabilidad y estamos llamándoles a que cumplan con cada una de ellas. El Estado, por supuesto, debe garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, más aún si se trata de la niñez. Imagínese usted la primera infancia. Pero en cuanto a los padres, a esos ciudadanos y ciudadanas y esa responsabilidad, ¿el plan qué contempla? ¿Cómo es ese modelo de educación, de integración que ustedes están proponiendo? Cuéntame un poquito. Bueno, uno de los componentes fundamentales es la integración de las familias que acompañen las prácticas de crianza de sus hijos. O sea, nosotros no podemos imaginarnos que creando centros, construyendo espacios físicos, vamos a lograr que la primera infancia empiece a ser visibilizada en la población, digamos, y en el concepto de ciudadanía, que todos los niños y las niñas, como tú planteabas desde ese enfoque de derecho, ya son ciudadanos y ciudadanas. Y por eso entendemos importante que la familia acompañe este proceso, porque son los primeros y son los fundamentales que deben acompañar este proceso de crianza de los niños y las niñas. O sea, el Estado debe garantizar derechos, pero los padres y las madres deben garantizar que esos niños y esas niñas, digamos, reciban todo lo que tienen que recibir. A mí me preocupa un aspecto, sí, sabemos, es una responsabilidad estatal, ahí está el gobierno iniciando esta política, estos proyectos en conjunto con la sociedad civil para que tengamos la garantía. Ahora bien, ¿se fiscaliza de alguna forma asunto de que las familias que tengan esta oportunidad puedan desarrollarse, por ejemplo, mamá, papá, trabajar, estudiar, seguir desarrollando un proyecto de vida mientras los niños y niñas están atendidos, bien atendidos suponemos, ¿no? Sí, yo entiendo que están muy bien atendidos desde el acompañamiento que hacemos a los centros que están funcionando. Y es una política que está, digamos, iniciando. Uno de los componentes también de esta política es justamente eso, lograr que los padres, las madres, que pueden tener los niños en una de las modalidades de atención,
puedan también fortalecer otras capacidades. ¿Pero se fiscaliza eso de alguna forma? ¿Se le da seguimiento? Asunto de que no esté papá y mamá haciendo absolutamente nada por allí en una esquina. No digo que así sea, pero como Mira, el compromiso es compartido, la responsabilidad debe ser de todos. Es uno de los ¿Velan por eso también? Sí, es uno de los criterios que se toma en cuenta para que los niños o niñas puedan ir a uno de los centros de atención integral de jornadas completas. Porque si tuviéramos el padre, la madre o el tutor del niño en la casa, la idea es que puedan ser acompañados por animadores que le visitan en la casa. Incluyendo los trabajadores sociales que usted me comentaba. Sí, y ahí va la parte educativa, alimentaria, todo, de manera integral. Sí, la parte alimentaria estaría sobre todo en los centros de atención integral de jornada completa. Pero la educación, sí, la todo el tema, ¿qué necesita tu niño? Todo el tema de educación inicial, educación oportuna, todo lo que tiene que ver, digamos, con las capacidades que debe tener el niño o la niña en ese rango hectario, es lo que nosotros impulsamos desde el INAIPI. Si usted pudiera decirle a la audiencia las fortalezas más importantes en un minuto, ya para concluir, ¿cuáles serían de todas estas iniciativas y estos planes que deben seguir desarrollándose y fortaleciéndose? Bueno, nosotros tenemos un modelo de atención integral. Es un modelo que apunta a que los niños y las niñas puedan constituirse en sujetos, puedan ser personas que construyan el futuro de la República Dominicana. Es fundamental que los padres, las madres, las familias acompañen esta política, y no solo padres, madres, familias, sino todas las personas, todas las organizaciones sociales, todos los ciudadanos y ciudadanas que queremos construir una República Dominicana diferente. Yo pienso que es la oportunidad de impulsar esta política para que logremos que los ciudadanos y ciudadanas del futuro puedan tener condiciones diferentes a las que han tenido otros y otras en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Rafael Jiménez, por acompañarnos en este programa de Así las Cosas, conociendo un poco la situación de la infancia en nuestro país. El gobierno de Medina tiene muchas tareas. Ahora que ha sido reelecto, será observado, será medido por la población, y parte de esa exigencia de derechos y cumplimiento de deberes tiene que ver con nuestros niños y niñas. Por aquí estaremos siempre abiertos para que nos conversen las buenas nuevas. Yo creo que esta es una de las grandes buenas nuevas que tiene la política de este gobierno, y creo que es una oportunidad que tenemos todos los dominicanos y dominicanas de lograr que la primera infancia se visibilice y pueda, digamos, continuar siendo impulso importante de la ciudadanía en el país. Que así sea. Después de la publicidad conversamos con diferentes personalidades, distintos sectores de la sociedad dominicana y agencias internacionales con presencia en nuestro país. Quédese, porque las estadísticas, los números que se han presentado recientemente ante los medios de comunicación y la sociedad no solamente alarman, indignan. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Después de la publicidad, en Así las Cosas. De regreso en Así las Cosas. Lamentable decirlo, pero tengo que compartir que un total de 69 millones de niños menores de 5 años morirán debido a causas que en su mayoría se pueden evitar. 167 millones de niños vivirán en la pobreza y 750 millones de mujeres se habrán casado siendo aún niñas en el 2030. A menos que el mundo concentre sus esfuerzos en mejorar la situación de los niños más desfavorecidos, esto de acuerdo a un informe publicado recientemente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Recibimos a Eduardo Gallardón, especialista en protección de niños, niñas y adolescentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bienvenido. Qué bueno que tienes tiempo en tu agenda para compartir con nuestros televidentes en Así las Cosas. Un placer recibirte, Eduardo. Muchas gracias, y muy por el contrario, para nosotros es muy importante que podamos aportar a un debate que es necesario, que es el debate sobre la situación de la infancia y sobre qué se puede hacer, qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar.
para nosotros es realmente un placer poder estar en el programa y poder hablar de estos temas. Y como medio de comunicación, te confieso, me preocupa que los temas se coloquen en agenda durante 1, 2, 3, 5 días, si hay una nota, una rueda de prensa, pero luego desaparece, cuando es una debilidad que tenemos recurrente y no hemos visto mucha mejoría. Sí me comentabas de algunas. Empecemos con lo crítico. Esos asuntos que República Dominicana debe atender de manera urgente, de acuerdo al levantamiento que ustedes han ofrecido y han publicado recientemente. Bueno, hay una serie de datos que son bastante preocupantes. Un poco la idea de este trabajo fue, primero que nada, poder tener información más actualizada, lo más actualizada posible sobre la situación de la infancia en República Dominicana. Tenemos una ventaja de que se acaba de hacer una encuesta nacional de hogares y esa encuesta nos da mucha información, pero esa información hay que trabajarla, hay que analizarla, hay que hacer todo un estudio, pero además que con el lanzamiento de la publicación que nosotros llamamos el Estado Mundial de la Infancia, es posible comparar, porque los indicadores son similares, con otros países de realidad muchas veces similar a la de República Dominicana. Y eso siempre es bueno y eso siempre ayuda porque nos permite ver dónde estamos, ¿no? Claro. Independientemente de que muchas veces las situaciones pueden ser en el propio país muy graves, uno puede compararlas. Si uno compara la situación de República Dominicana con otros países del continente, con otros países de ingreso medio, bueno, hay algunos temas en los que estamos particularmente preocupados, o que uno podría estar particularmente preocupado. La mortalidad neonatal es la tercera en América Latina. Cada día se mueren 13 bebés de menos de 28 días en el país. El 80% de estos se mueren por causas evitables, no por causas que podrían evitarse en un hospital de un país desarrollado, de Suiza, no, por causas que podríamos evitar con las capacidades, las tecnologías y los recursos que tenemos. Eso es un tema preocupante. Muy preocupante. De hecho, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, los grupos de mujeres feministas que han estado aquí también lo han externado públicamente. Eduardo, pero estos son números, estos son cifras que algunos no pudieran interpretar sino de manera fría. Cuando nos vamos a los porqués, exactamente a qué nos estamos refiriendo, qué está pasando, dónde ocurren, en las casas, en los hospitales y clínicas. Cuéntame cuál es la debilidad per se. Yo creo que más que la debilidad hay que ver cuál es la población. El problema del país y es un problema de América Latina, es que tenemos una gran diferencia en cómo una población sufre ciertos problemas y como otra población sufre ciertos problemas. Esto de la desigualdad es una cosa efectiva, real, concreta. Cuando uno empieza a ver dónde están o a qué familias pertenecen estos niños, cuáles son las madres que están, encuentra en casi todos los temas de los que hemos hablado en esta encuesta, en este trabajo, encuentra mínimos comunes denominadores. Por ejemplo, la mayoría son hijos de mujeres adolescentes, menores de edad. República Dominicana es uno de los países que tiene el porcentaje de embarazo adolescente más altos del continente. Son también, por lo tanto, hijos de de mujeres que están en uniones tempranas o matrimonios infantiles. El país tiene estadísticas en matrimonio infantil comparables a África, ¿no? Eso es alarmante. A la África subsahariana. El 11% de las mujeres entre 15 y 49 años se casaron o tuvieron relaciones, relaciones de manera estable antes de cumplir 15 años. Y casi el 40% se casaron o tuvieron relaciones antes de cumplir 18 años. Entonces uno empieza a ver ese tipo de constante. Cuando vemos el tema de registro de nacimiento, ¿quiénes son los hijos de los niños que no están registrados? Pues los hijos de estas mismas mujeres, normalmente adolescentes. El 40% de los que no se registran antes de salir en los hospitales públicos del país son hijos de adolescentes, ¿no? Del quintil más pobre, o sea, del 20% de la población más pobre, con poca o ninguna educación. Todos estos temas, todos, uno puede encontrar como común denominador ese. Tal vez el único que rompe esto es el tema de maltrato infantil, que ahí ya no depende de quintil económico, muchas veces tampoco depende de educación de los padres, etc. El tema de maltrato infantil es diferente. Pero
mortalidad neonatal, Claro. mortalidad materna, falta de registro de nacimiento, matrimonio infantil. Todos esos temas tienen este mínimo común denominador, ¿no? Estamos hablando de hijos de mujeres o de familias, porque en muchos casos solamente la mujer, de familias pobres, ¿no? Con muy poca educación. O sea, cuando nosotros hablamos de la necesidad de que todos tengan una oportunidad o que todos tengan las oportunidades que merecen, nos estamos refiriendo a esa población, que es la población que no accede, que está excluida, ¿no? Claro. de el cumplimiento de los derechos. Y es muy claro, o sea, no es una cosa muy compleja. Uno revisa las estadísticas y, como le digo, es muy sencillo ir a ver por qué y dónde está esa población. Que en estos días quizás uno pudiera indignarse cuando lee algún artículo internacional de lo que ocurre en África, por ejemplo, muchas niñas que se casan, o en otros países, pero la realidad la tenemos aquí en República Dominicana. ¿Qué pasa con la articulación, la voluntad de sociedad civil y las autoridades para mitigar un poco estas debilidades sociales nuestras? Yo creo que es una cuestión, depende de... Usted me hablaba, Eduardo, del tema presupuesto. Sí. Y yo creo que hablar de dinero es bastante espinoso porque decimos tenemos el dinero, podemos sacarlo de aquí y de allá. Muchas instituciones dicen no tenerlo o no tener suficiente. Sin embargo, trasciende el tema económico. Bueno, a ver, el tema económico es un punto de partida. O sea, si usted no tiene los recursos suficientes, por más esfuerzos que haga, muchas veces no va a poder obtener resultados. O si los tienes y no cuentas con la voluntad política. No cuenta la voluntad la política o la capacidad o todo. Pero partamos por el principio, ¿no? Hay una cuestión con los recursos económicos, el país ha mejorado, pasamos de invertir el 1.8 a invertir el 3.6% del Producto Interno Bruto en la infancia, lo cual es muy bueno. Duplicamos la inversión en la infancia, pero eso sigue siendo mucho menos que el 6% que se invierte en promedio en América Latina. O sea, todavía necesitamos mucho más esfuerzo, ¿no? Mucho más trabajo, se necesita que INAIPI tenga mucho más cobertura, se necesita que Progresando con Solidaridad tenga más cobertura, etcétera, etcétera, para poder alcanzar a toda esa población de la mejor manera posible. Hay un ejercicio, un trabajo que tiene que hacer el Estado, pero hay un trabajo que tiene que hacer la sociedad y que tenemos que hacer todos. Los matrimonios infantiles, por ejemplo, que es un tema bastante preocupante, están íntimamente vinculados a la violencia de género y están íntimamente vinculados a creencias sobre el ejercicio del poder. ¿No? Y ahí entra el machismo. Y ahí entra el machismo. Y hasta la misoginia también. Ahí entran cosas que tienen que ver con la educación, pero que tienen que también que ver con, como sociedad, cómo paramos ciertas cosas. Hay temas legislativos. Usted sabe que en República Dominicana no hay edad mínima para contraer matrimonio. Se hablaba del consentimiento de los padres a los 16. O sea, no, a ver. Pero podía ser a los 13 menor a los 18 tiene que tener consentimiento de los padres. Si tiene menos de 15 o 16, dependiendo si es hombre o mujer, necesita un consentimiento del juez. Pero si hay un juez que le den la posibilidad de casarse, un chico de 11 con una chica de 12 o viceversa, eso es perfectamente posible. O sea, hay cuestiones que hay que hacer, legislativas, eso no puede ser, ¿no? Claro, el impedimento, la ley, pero que se cumpla. Porque otras leyes tenemos y bueno, siempre lo denunciamos aquí en el espacio. Totalmente. Pero la ley tiene que cumplirse, ese punto de primero tiene que partida, tener la ley, totalmente de acuerdo, ¿no? claro. O sea, el semáforo en rojo hay que Decíamos hacer que se cumpla. 11.7% de sí, niñas. 11.7 menores de 15. Menores de 15 que ya tienen una relación estable. Usted imagínese lo que es a los 14 o a los 13 años tener una relación estable. Obviamente, esas niñas rápidamente no tienen hijos. Esos hijos, voy a poner un ejemplo que lo movemos a cada rato. Una niña de 13 años o de 14 años tiene una relación estable muchas veces con un hombre mayor de edad. Tiene un hijo. Ese hijo, como ella tiene 13 años, no tiene cédula, no se va a poder inscribir en el registro civil. Claro, y ahí tenemos toda una repetición y cadena. Y ahí empezamos con el resto de los problemas. Como lo hemos visto también en las zonas rurales de nuestro país, usted sale en carretera, conduce por allí y lo verá. La de 16 que tiene 2 niños, la de 19 que ya tiene 3. De hecho, se corresponde con esta estadística que incrementa a los 18 años. Estamos hablando de 37.1% de niñas que se han casado ya a los 18 años. ¿Y usted sabe cuál es lo peor de esto? El círculo que se va formando. Por supuesto. Porque ese niño o esa niña que no se inscribió cuando nació va a tener sus propios hijos a los 13 o a los 14 y ellos tampoco van a estar inscritos. Esa es la parte de la mujer. Ahora, ¿se ha podido acercar al hombre con quien se casa, con quien se une y esas posibles razones? Porque generalmente tendemos a apuntar a la pobreza, que para salir de la pobreza, las oportunidades económicas que le presenta este señor o este joven o este caballero o este hombre, ¿verdad?, son distintas. ¿Es así?
La percepción colectiva es así, pero ¿es así lo que ha medido la UNICEF? No, a ver, partamos por el primero. Son estadísticas nacionales, no son estadísticas de UNICEF. Nosotros lo que hemos hecho es buscar un análisis sobre esas estadísticas y no siempre es posible llegar a saber exactamente por qué son las cosas, ¿no? Okay. Obviamente, aquí hay un tema de machismo muy claro, ¿no? Es un tema muy claro de machismo. Hay un tema también de falta de oportunidades. Muchas niñas, su única oportunidad, y esto es durísimo decirlo, pero es así, su única oportunidad es tener hijos. Teniendo hijos se legitiman, tienen algo que hacer y tienen algo en que ocuparse en la vida, desgraciadamente. O no tenemos la posibilidad, porque para ellas no existe la posibilidad o no ven la posibilidad existiendo de hacer otras cosas, de volverse una profesional o de tener un trabajo digno, etc. La única opción es tener hijos. Porque ni siquiera presenta el Estado las oportunidades, por ejemplo, de Canadá o de Suiza, son realidades muy distintas. No, cuando obviamente. lo comparábamos, decías, Eduardo, que en Latinoamérica el nivel de presupuesto que presenta República Dominicana es muy bajo, esto en una situación económica. Pero en cuanto al levantamiento de información, porque es bueno que lo aclares, que bueno lo hiciste, estas son informaciones levantadas en República Dominicana, sí, no de la UNICEF, ustedes simplemente la han organizado, la han estudiado para presentar el informe. ¿De lo que levantamos aquí es suficiente o entiendes tú en materia de investigación también República Dominicana debe destinar otros fondos y que la academia esté reunida allí para ser más profundos en el análisis? Yo creo que hay que distinguir. Siempre nosotros hablamos de análisis de situaciones, muchas veces tenemos mucho de situación y poco de análisis. Creo que República Dominicana tiene buena calidad y cantidad de información. El trabajo que hace la Oficina Nacional de Estadística es un trabajo bastante encomiable y bastante bueno, pero necesitamos explicarnos, buscar mucho más el porqué de estas cifras, hacer más análisis. Yo sí creo que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, de poder ir a buscar esas explicaciones que necesitamos para poder entender los fenómenos que se producen. Y hasta la empresa privada. Discúlpeme un ejemplo, pero me gusta mucho este ejemplo para entender la importancia que tiene el análisis de la información. El año 2012 República Dominicana era uno de los países que estaba más abajo en registro de niños menores de 5 años. Tenía un promedio de un 12% de niños menores de 5 años no registrados, que en América Latina es un promedio muy bajo. Estamos en el continente buscando la universalización del registro de nacimiento de menores de 5 años. Y era bastante difícil de explicar por qué esto se estaba produciendo en un país donde casi todos los hospitales públicos tienen una oficina de registro pegado a la maternidad. Claro. Entonces uno dice, ¿por qué los niños salen sin registrarse? Primero que nada, ¿cuántos niños están saliendo sin registrarse del hospital? Y después, ¿por qué están saliendo sin registrarse del hospital? Entonces hicimos con la Junta Central Electoral un estudio que determinó que el 60% de los niños que nacían en hospitales públicos salían sin registrarse del hospital, lo cual era una pérdida de oportunidades más que muy desafortunada. Pero es una cifra elevadísima. Enorme. Ahí estaba el problema. Entonces lo que hicimos enseguida fue tratar de analizar, bueno, de estas madres que no se inscriben, que no inscriben a sus hijos, ¿por qué? La conclusión fue que la mayoría, hasta el 70%, son adolescentes que como no tienen 18 años no tienen cédula y como se necesita cédula, entonces no inscriben a los hijos. Había otro porcentaje que simplemente no sabía porque no había un cartel en las delegaciones. El cartel de la maternidad de la Altagracia, usted sabe que es el más importante del país, de la Junta Central Electoral, era de este tamaño. Entonces, si no lo veis, no tengo y nadie me informa que yo puedo inscribir a mi hijo y nadie me exige que inscriba a mi hijo. Exigencia. No a eso me quería referir, porque tampoco nadie le exige que antes de salir, de abandonar el hospital, tenga registro conforme toda su documentación. Con ese análisis, con ese trabajo empezamos a trabajar con la Junta. Hay hospitales donde hemos pasado de que se registraran el 39% a que se registre el 80% de los niños que salen. Sin una gran inversión, con materiales de información, con un mayor compromiso del personal médico, con un monitoreo al personal de la oficina de registro que antes nadie le pedía cuenta de lo que estaban o no, de lo que hacían o no hacían. Con eso se ha pasado del 39% al 80%. Si esto se puede replicar en todos los hospitales durante 5 años, hemos resuelto el problema. Pero ahí está la voluntad. Ahí está la voluntad, pero ahí está el análisis, porque usted lo que tiene que saber es dónde está el tema, dónde está el problema. Una vez que tiene el problema, es más sencillo reunir las voluntades. En el hospital de San Juan de la Maguana, por ejemplo,
Nosotros llegamos... Yo le agregaría a eso cierta sanción por el incumplimiento de todas esas normas. Usted tiene toda la razón, pero eso no lo Y vamos a decir perdóneme más el trujillismo, usted sabe, pero debo decirle. Porque caramba, ¿quién es responsable al final, no? Cuando llegamos al hospital de San Juan de la Maguana, los médicos del hospital creían que el tema de registro era un tema de la Junta. Y dijimos, bueno, señores, no. Si los niños se registran, si tienen un certificado de nacido vivo, ese certificado lo dan ustedes. Claro. ¿A quién le cree la mamá? No le cree al funcionario, le cree al doctor, le cree a la enfermera, le cree a la partera. Ustedes tienen que decirle que vaya a inscribir al niño. Es su rol, es su función. Cuando comprendieron eso en ese hospital, el registro creció de manera, pero exponencial. Hoy prácticamente no salen niños de este hospital sin registrarse. Claro. Y eso es el compromiso del personal médico que estaba ahí. Obviamente, necesitamos recursos, necesitamos análisis, necesitamos compromiso de todos los sectores y de todas las personas. Con eso podemos ir mejorando la situación y terminar con algunas de estas estadísticas que uno dice, caramba, República Dominicana no debería tener estos datos. Y los niños y las niñas que viven en el país no se merecen esa situación. Esa se realidad. Algo mucho mayor porque el país está en condiciones de asegurar algo mucho mejor. El país está en condiciones de que no se mueran estos niños. El 80% de los niños se mueren por causas evitables. No puede ser. Eso es un llamado a toda la sociedad, es un llamado no solo a las autoridades, a todos, ¿no? Porque eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que un niño vea condicionado su futuro porque nadie le dijo a la madre que tenía que inscribirlo antes de salir del hospital y que podía hacerlo, que además era gratis. ¿Alguna intención especial para la República Dominicana de UNICEF que quieras compartir con nosotros? Yo creo que dos temas importantes. Para luego continuar con las otras mesas que te quedas, ¿eh? Gracias. Dos temas importantes, que están estrechamente vinculados porque se refieren a la violencia. De un lado, la violencia machista que supone todos estos matrimonios tempranos, matrimonios con niños, claro, con niñas, y de otro lado la violencia contra los niños y las niñas. Tenemos el 60%, 62% de los hogares dominicanos donde, preguntados los padres, no los niños, los padres dicen que castigan físicamente a los niños o castigan psicológicamente a los niños. Tenemos 33.000 niños cuyos padres dicen que los maltratan severamente. Los padres. Y eso viene desde la tatarabuela, abuela, entendemos que la chancleta, que la golpiza es la forma de enderezar a tiempo a un muchacho. Claro. Vamos a hablar de eso. Eduardo, te quedas conmigo, por favor, en la mesa para seguir compartiendo estos temas con nuestras demás invitadas de otras organizaciones. ¿Te quedas conmigo? ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Pues después de la publicidad recibimos a nuestras invitadas. Quédense. Continuamos en Así las Cosas. World Vision sirve a la niñez dominicana desde el año 1989. En la actualidad trabaja con 184 comunidades situadas en 7 provincias del país, alcanzando en la actualidad a una población de más de 30.000 niños y niñas en 7 provincias del país. Vamos a conversar junto a Francisco Leonardo Félix, quien es abogado, director de incidencia política en World Vision. Bienvenido. Buenas tardes. A mí me llamaba poderosamente la atención con el dato que nos fuimos a la publicidad del maltrato. 64 que ha disminuido hasta un 63, 62 aproximadamente tienen ustedes publicado también. 63.4. Y ese maltrato que ha sido cultural, que sigue permitiéndose y que muchas veces no llega a la fiscalía, que los vecinos entienden es la manera de educar a los muchachos para que puedan ser corregidos. Cuéntanos de ese trabajo inmenso que deben hacer con los padres sobre todo. Sí. La realidad de la cual dan cuenta las cifras que han afortunadamente venido decreciendo según los últimos estudios, es una situación que obedece a una legitimación cultural de la violencia en sentido general. Somos un país muy violento. Somos un país muy violento y eso se expresa en el uso del castigo físico como método disciplinario y en otras expresiones mucho más dramáticas como es el tema de la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Obviamente que transformar esas conductas no es algo fácil, es algo que requiere el empleo, la implementación de estrategias integrales y que vayan apuntando fundamentalmente hacia el trabajo de transformación de las conciencias.
transformación de los paradigmas, dejar el paradigma de la violencia por el paradigma de la disciplina positiva o de la crianza con ternura, como estamos ahora conceptualizando a lo interno de World Vision como propuesta para los diferentes países en los cuales estamos implementando programas. Estoy pensando en que la educación, obvio, es importantísima, pero ¿qué pasa? Y esta pregunta también va para usted, Eduardo. ¿Qué sucede cuando nos vamos en materia penal a las sanciones? Cuando tenemos que retirar inclusive niños y niñas de los hogares por su salud física, emocional, cuando tenemos que retirar las madres también por un tema de violencia de género. ¿Qué ocurre con las sanciones? ¿Ustedes también dan seguimiento ante la Procuraduría, o sea, el levantamiento de la información, inclusive hasta de las evidencias para armar un caso? Ya estoy en temas legales, porque muchas veces con la palabra no es suficiente. Hay que actuar en base a las leyes de República Dominicana. Sí, hay dos problemas graves. Número uno, la mayoría de los casos que se producen en las comunidades no ingresan al sistema de justicia. Porque aquí hay mucho incesto, aquí hay muchas violaciones, hay mucho maltrato físico, psicológico, y si hablamos de la cantidad de feminicidios, por Dios, o sea, debe ser declarado tema de emergencia en República Dominicana. Sí, me estaba refiriendo a las estadísticas de la Procuraduría General de la República, que muchos casos llegan a la puerta del sistema, pero son negociados. Cuando tienen unas características que indican que ese caso debe ser tramitado, debe ser judicializado, debe ser llevado a un segundo nivel. Y el otro problema grave es que el Estado Dominicano no tiene infraestructura suficiente para poder compensar a los niños y niñas y adolescentes que se ven afectados por el problema de separación familiar, que es el efecto, la consecuencia de la muerte de uno de los padres o el sometimiento a prisión de uno de ellos cuando ha sido ya penalizado por haber cometido un grave hecho de agresión física que contra la pareja el o económico. contra, exactamente. Entonces no hay respuesta institucional eficaz para los niños que quedan en esa situación. Los delitos no se limitan al maltrato. Hay delitos contra los niños que tienen otras significaciones como las que acabamos de ver y que también hay que atender, porque si no las atendemos, la impunidad genera a su vez un delito y genera a su vez una desprotección hacia los niños. Y el mismo acoso en las escuelas, que yo hacía referencia hace un momentito, ¿quién le presta atención? O sea, en el caso de ustedes y sus trabajos, muchas veces el padre ni se entera y está pasando las 1000 y unas allí ese niño o niña. Pero si me voy a que el 90% de las víctimas de violencia sexual en el 2012, por ejemplo, fueron personas menores de edad. O sea, y me voy a las zonas más vulnerables. Yo recuerdo, mi compañera Ana Simó, sexóloga, decía, en el sur del país es donde más casos de incestos se estaban presentando. ¿Se ha levantado esa información? ¿Es así? ¿Permanece esa realidad en base a lo que ustedes han podido ver? Sí, bueno, en realidad... Porque en el tema del incesto hay un tema de complicidad que a mí me es muy preocupante. Sí, en la región... Y más por las negociaciones a puertas cerradas que mencionaba Francisco. Sí, en las provincias del suroeste del país persisten condiciones socioculturales que posibilitan ese tipo o que permiten ese tipo de prácticas negativas como es el incesto. Y hasta ahora esto no ha sido abordado de la manera apropiada por las autoridades. Sobre las cifras, no se encuentran con investigaciones que actualicen los datos de los que se disponen. Uno de los problemas que hay con el tema de la violencia sexual, con el tema de la pornografía y con el tema del trata y tráfico, por ejemplo, es que son problemas que están muy invisibilizados socialmente. Entonces, los mecanismos que están previstos para dar respuesta a estos problemas no han sido debidamente fortalecidos por el Estado. Quiero saber, para cerrar esta mesa, de esos tantos miles de niños que ustedes han impactado a través de su trabajo en World Vision. Cuéntame un poquito sobre ello y cuáles son los aspectos positivos que más pudiéramos resaltar en este espacio. Sí, bueno, actualmente tenemos en programas más de 32,000 niños patrocinados. Estos niños están siendo beneficiados con programas para el fortalecimiento de las capacidades de lectoescritura y de habilidades matemáticas.
También estos niños se encuentran bajo la cobertura de las redes de protección que mencionábamos anteriormente, y ante los casos de agresión dentro de la familia, de violencia doméstica, inmediatamente se activan y entran los promotores, empezando por lo básico, que es proveer información a los miembros de la familia, a los cuidadores y a los tutores, y luego los invitamos a un programa de capacitación en talleres, incluso hasta nivel de diplomado, para ir facilitando un cambio de conducta más sostenido, y luego se le da un acompañamiento a estas personas. A otro nivel, trabajamos con socios como UNICEF y las demás instituciones del Estado para fortalecer las políticas públicas del Estado Dominicano y lograr un impacto mucho más extendido y estructural que favorezca un ambiente de protección para la niñez en República Dominicana. Los niños y niñas que han sido dañados de alguna forma, que sus vidas han sido marcadas por una razón o la otra, ¿le han visto futuro seguro, futuro positivo después de esas experiencias traumáticas? Sí, nosotros tenemos muchos testimonios, historias de vidas de niños que han sido transformados y que han encontrado esperanza a partir de las intervenciones que se desarrollan en nuestros programas. Es emblemático el caso de un programa que hay en la comunidad de Sabana Perdida, una escuela de arte, donde decenas de niños a través de los años han tenido la oportunidad de aprender a tocar instrumentos musicales, una oportunidad que en los contextos en los que viven no existía anteriormente. Y tenemos ahora, como te decía, el testimonio, en el caso concreto de la Escuela de Arte, de niños que son verdaderamente prodigios. Esto por mencionar el aspecto artístico, porque hay muchos otros. Que bueno, después de la publicidad recibimos otros invitados. Usted mantenga la sintonía con Así las Cosas. Gracias por mantener sintonía con Así las Cosas. Es un placer para mí recibir nuevamente a Sheila Valera, presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales Profesionales de la República Dominicana, y con ella aquí en esta mesa de Así las Cosas, Dorina López, abogada, consultora e investigadora. Pues bienvenida. Bienvenida a usted también, Sheila. Gracias por la invitación. Han estado escuchando el desarrollo del programa y me gustaría sus valoraciones, sobre todo en el tema de los trabajadores sociales. Qué materia tan importante en República Dominicana con nuestras realidades. Ay, 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 cuántas cosas por hacer. Cuéntame, Sheila. Sí, bueno, como asociación tenemos muchos desafíos para aportar en respuestas eficaces a esta realidad. El país tiene una materia pendiente en términos de formación y de especialización de un personal profesional en trabajo social que pueda abordar estas problemáticas, como las vinculadas a promoción de la salud, vinculadas a prevención de abuso, vinculadas a la prevención del maltrato, tanto de género, de las mujeres como de los niños y niñas, también vinculadas a la formación y a la investigación de estos temas desde una visión, desde las comunidades, de la investigación-acción, que es la que promueve también que las comunidades participen en no solamente los grandes especialistas, sino las comunidades puedan empoderarse de estos temas y que puedan buscar soluciones en alianzas con otros actores. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante que concienticemos sobre estas necesidades, sobre estos datos que arroja el informe publicado por UNICEF, pero sobre todo que los actores locales, nacionales y regionales formen alianzas para combatir estos problemas, porque estos problemas no se enfrentan de una manera unilateral. Hablemos de ese aspecto que yo mencionaba anteriormente, de las sanciones. Me preocupa que sigamos impunes, que sigan hombres y mujeres por negligencia, por irresponsabilidad, a veces actitudes violentas, criminales en muchos hogares, que marcan definitivamente el curso de estos niños y niñas. Cuéntame, en su trabajo como investigadora y abogada. Bueno, es
Es justo reconocer que en materia normativa la República Dominicana ha avanzado significativamente en la elaboración, en la promulgación de leyes importantes en materia de protección. Es importante reconocer que el país cuenta con un marco normativo, si no suficiente, importante, para responder a las necesidades que tenemos. Tenemos como país la ratificación de los principales convenios en materia de derecho internacional, convenios como la Convención sobre la Niñez y la Adolescencia, protocolos, y en el marco nacional tenemos la importante Ley 136-03, que es el marco regulador de toda la política en materia de niñez. Yo creo que es justo reconocer estos avances significativos, estos avances también institucionales que ha tenido el país. No es hasta hace unos 13 años antes de la promulgación de la Ley 136, todavía estábamos en pañales en materia legislativa. En estos momentos contamos con diferentes leyes que responden a todas estas problemáticas. Un reciente promulgación del Código Penal, que aunque todavía tenemos algunos retos en ese sentido, ha fortalecido también lo que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, y se está cumpliendo. Entonces, a eso podemos dirigirnos. Y yo creo que es importante la reflexión y el análisis que en este momento el informe, tanto nacional como internacional, presenta UNICEF. Y es que este es el momento, en términos de América Latina, en términos de los países de la región, de fijar nuestra atención más que en las normativas, en la implementación de estas normativas y en reducir las inequidades que existen, fortalecer lo que hemos logrado a lo largo de la última década de producción legislativa y fortalecer la implementación y la aplicación de esas normativas. Haciendo un mea culpa también, primero, porque muchas veces las instituciones, autoridades en sentido general, no quieren reconocer las debilidades y quieren mantener el silencio, a veces ni siquiera muestran interés por hablar de los temas. Y yo creo que es lo primero, reconocimiento para tratar de alguna forma de enmendar los daños. Vamos a dejarlo aquí y nos vamos a la publicidad. Se quedan, ustedes adoptan mi silla aquí al centro, llamamos a los demás invitados y ustedes se encargan de concluir. Recuerden que son los protagonistas, las voces de la República Dominicana. Yo salgo, yo soy simplemente quien llama, contacta, este programa es suyo. Después de la publicidad. Estamos de regreso en Así las Cosas, conociendo la situación en República Dominicana de los niños y niñas. Muchos temas pendientes, hemos destinado esta hora completa agradeciendo a nuestros invitados e invitadas por venir al espacio, exponer las debilidades y fortalezas y principalmente los retos en los que todos los dominicanos y dominicanas debemos trabajar. Iniciamos con las conclusiones entonces. Adelante, caballero. El Instituto de Atención Integral INAIPI desde el año 2015 ha aperturado 188 centros, distribuido 82 centros de atención integral a la primera infancia y 106 centros de atención a la infancia y la familia. Con esos 188 centros estamos impactando en 54,000 niños y niñas. Esto sin contar los 28,000 niños y niñas que van a estar siendo impactados por el convenio firmado con 96 organizaciones sociales. Además, nosotros estamos impulsando una política de atención que vincula a las familias. 40,000 familias están siendo articuladas en núcleos familiares y esas familias están impulsando atención y están impulsando también articulación al interno de ella. Un componente importante de ese proceso son los comités de padres y madres
que intentan entre ellos acompañar esa política de atención que se impulsa desde el instituto. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social, estamos incluidos, empoderados, participando de toda una nueva visión del diseño, ejecución y evaluación de políticas sociales, y queremos llamar también a la ciudadanía y al gobierno y a las autoridades para que continúen el apoyo, el fortalecimiento y la inversión social a favor de la niñez y de las familias dominicanas que más los necesitan. Hay todavía mucho por hacer, hay mucho por trabajar. La infancia y la adolescencia en República Dominicana merecen que hagamos el mayor esfuerzo posible con todos los recursos disponibles, como dice la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños, y hacia allá tenemos que avanzar. Cada día un poco más, cada día un poco mejores, y cada día sacando o tratando de mejorar lo que estamos viendo que no está bien o que podría ser mucho mejor. El país, la infancia que vive en República Dominicana merece un futuro y merece todas las oportunidades que correspondan para desarrollarse. Y ese es el camino y la tarea que tenemos ahora. No hay ninguna tarea probablemente más importante que construir la próxima generación, que es la generación que están haciendo ahora. Y para construir esa generación necesitamos invertir en la infancia. La República Dominicana cuenta con la ley 136-03, una ley buena, valorada internacionalmente como muy positiva, una ley garantista. Es un instrumento. La ley por sí misma no cambia situaciones. El gran reto que tiene el país en este momento es su implementación, es llevar a la práctica todos los principios y fundamentos legales que están contemplados y que hayan sido promulgadas en la República Dominicana. El reto en este momento es implementarlo, crear políticas y programas destinados hacia la población de 0 a 18 años que impacten directamente en su calidad de vida, en el fortalecimiento de sus condiciones, de sus derechos fundamentales y que puedan garantizar oportunidades y reducir inequidades. Francisco. Los niños, niñas y adolescentes son el presente y son el futuro de nuestro país, de la humanidad en sentido general. Garantizar sus derechos a la protección y al bienestar es una responsabilidad de todos. La familia, los actores comunitarios, la sociedad civil y el Estado tenemos que trabajar juntos para lograr entre todos la transformación cultural que el país necesita y también para fortalecer el marco institucional que sea capaz de dar respuesta a todas las necesidades de nuestra niñez más vulnerable, tan carenciada. Gracias Francisco, Dorina, Eduardo, Sheila, Rafael por acompañarnos en esta emisión de Así las Cosas. Usted puede volver a disfrutar, a compartir de este contenido a través del canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, programa Así las Cosas. Nuestro trabajo, llamarles, concitar que esas agendas puedan coincidir y que estén con nosotros este fin de semana. Será entonces hasta el próximo sábado. Gracias por acompañarnos.